Bienvenidos a nuestro podcast Conoce tu Historia. En esta ocasión nos sumergiremos en la historia política de Honduras para explorar el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Soy Axel Díaz y me acompaña Wilfredo Domínguez, nuestro experto en historia, quien nos guiará a través de los acontecimientos históricos de este periodo. Saludos a todos, es un placer estar aquí y compartir con ustedes este episodio sobre uno de los gobiernos más destacados en la historia contemporánea de Honduras. Antes de comenzar, es importante mencionar el objetivo general de este podcast. Nuestra misión es brindar una visión completa y detallada del gobierno de Porfirio Lobo Sosa en Honduras. A través de preguntas y respuestas exploraremos los antecedentes, los eventos claves y las consecuencias de su mandato en el país. Para comprender plenamente el gobierno de Porfirio Lobo Sosa en Honduras, es necesario situarnos en el contexto histórico y político de la época. Lobo Sosa asumió la presidencia en 2010 en un momento crucial para el país. Así es, durante su gobierno, Honduras enfrentó diversos desafíos y oportunidades, lo que dejó un impacto significativo en la nación centroamericana. ¿Podrías contarnos más sobre los antecedentes políticos y sociales que llevaron a Porfirio Lobo Sosa a la presidencia de Honduras? Claro. Previo a su elección, Honduras había enfrentado una crisis política y social a raíz del golpe de Estado ocurrido en 2009, que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya. Tras la crisis, se convocaron nuevas elecciones y Lobo Sosa fue elegido como presidente en noviembre de 2009. Muy bien. ¿Cuáles fueron los principales eventos y políticas que caracterizaron el gobierno de Porfirio Lobo Sosa? Durante su mandato, Lobo Sosa se enfocó en temas como la seguridad, la economía y la reconciliación nacional. Implementó políticas para atraer inversión extranjera y fomentar el desarrollo económico del país. ¿Y cómo fue la respuesta de la sociedad hondureña ante las políticas y acciones de su gobierno? Las políticas de Lobo Sosa generaron opiniones divididas en la sociedad hondureña. Hubo sectores que apoyaron sus esfuerzos para mejorar la situación económica y de seguridad, mientras que otros manifestaron preocupación por la falta de avances en temas como la corrupción y los derechos humanos. ¿Cuál fue el impacto de la crisis política y social que enfrentó Honduras tras el golpe de Estado en el gobierno de Lobo Sosa? La crisis política y social que siguió el golpe de Estado de 2009 tuvo un impacto duradero en la estabilidad política de Honduras durante el gobierno de Lobo Sosa. El país enfrentó retos significativos para establecer la confianza en las instituciones democráticas. ¿Qué personajes destacados jugaron un papel importante en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa? Además de Porfirio Lobo Sosa como presidente, otros personajes clave en su gobierno fueron altos funcionarios y miembros de su gabinete que desempeñaron roles fundamentales en la implementación de políticas y programas gubernamentales. ¿Qué otros eventos históricos relevantes marcaron el gobierno de Porfirio Lobo Sosa? Durante su mandato, Honduras se enfrentó a desafíos en temas como la seguridad, la migración y la lucha contra la pobreza. También hubo avances en el ámbito económico con iniciativas para atraer inversión y fomentar el crecimiento. Entonces, ¿cómo culminó el gobierno de Porfirio Lobo Sosa en Honduras? El gobierno de Lobo Sosa culminó en enero de 2014 tras un mandato de 4 años. Tras el término de su presidencia, se llevaron a cabo nuevas elecciones presidenciales para elegir su sucesor. En conclusión, el gobierno de Porfirio Lobo Sosa en Honduras fue un periodo marcado por retos y oportunidades. Durante su mandato, el país enfrentó importantes desafíos políticos y sociales. Se implementaron políticos en diversos ámbitos. Agradecemos a todos por acompañarnos en este episodio de Conoce tu Historia. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis histórico y que hayan aprendido más sobre el gobierno de Porfirio Lobo Sosa en Honduras. Nos despedimos con un hasta la próxima entrega, donde continuaremos explorando otros momentos relevantes en la historia de Honduras y más allá. Gracias por su atención, los esperaremos en futuros episodios de Conoce tu Historia, donde seguiremos descubriendo las lecciones y maravillas de la historia. Hasta luego todos, que tengan un excelente día y nos escuchamos pronto.